Top 5 Fuerzas Especiales más letales de Francia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a las 5 mejores fuerzas especiales de las diferentes instituciones armadas de Francia: Policía, Gendarmería, Fuerza Aérea, Marina y Ejército, para de esta manera hacernos una idea del poder y las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales francesas. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. RAID de Francia. El RAID es una unidad de élite de la Policía Nacional Francesa. Su nombre tiene que ver con la palabra raid, que designa un asalto militar. Posteriormente, y por retroacronomía, se derivó un nuevo significado a las iniciales, dando lugar a Recherche, Assistance, Intervention, Disuasión en español, Investigación, Asistencia, Intervención, Disuasión. Fue creado después de los atentados del metro de París en 1985. Participa en la unidad de coordinación de la lucha antiterrorista y tanto como los grupos de intervención de la Policía Nacional, forma parte de las fuerzas de intervención de la Policía Nacional Francesa. Interviene principalmente en situaciones de máxima gravedad cuando se requieren técnicas y medios específicos para neutralizar individuos peligrosos. Su papel es mayor en situaciones de crisis como secuestros de rehenes, fugitivos atrincherados o detenciones de delincuentes peligrosos. También contribuyen con las unidades dedicadas a la lucha antiterrorista, especialmente en labores de seguimiento e información de grupos o personas susceptibles de cometer actos terroristas en suelo francés. 4. Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, GIGN. El Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, comúnmente abreviado GIGN, es una de las unidades antiterroristas más respetadas en el mundo. Al igual que otras muchas fuerzas similares en Europa y el resto del planeta, se formó tras la terrible masacre de deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Las principales misiones de la GIGN son las operaciones de antiterrorismo, el rescate de rehenes y la asistencia a los gendarmes franceses en arrestos de alto riesgo. La GIGN es por lo tanto una unidad de enorme movilidad y puede presentarse en cualquier parte de Francia en menos de 2 horas, lista para la acción. Están entrenados para inserciones por aire, tierra y agua. Desde su creación, el grupo ha participado en unas 1000 operaciones, liberación de 500 rehenes, arresto de 1000 sospechosos y una docena de terroristas muertos. La unidad ha considerado a 2 miembros como muertos en acción y 7 durante el entrenamiento. 3. Comando Paracaidista del Aire número 10. El Comando Paracaidista del Aire número 10, CPA-10 de la Fuerza Aérea Francesa, es una unidad de respuesta asignada principalmente para el empleo con el Comando de Operaciones Especiales, COS. Tiene capacidades significativas en las áreas de inteligencia y operaciones del estilo comando. Sus misiones tienen como objetivo principal facilitar la participación de los recursos aéreos en profundidad. El CPA-10 se especializa en designación de objetivos y ataques aéreos de orientación, la incautación y el restablecimiento de zonas aeroportuarias, marcar zonas seguras de aterrizaje para aeronaves y personal en zonas de conflicto, misiones de antiterrorismo y liberación de rehenes y evacuación de nacionales, el reconocimiento o destrucción de objetivos en profundidad, búsqueda y rescate en combate, patrullas externas y protección de instalaciones aeroportuarias en zonas de combate. Esta unidad es muy selectiva en cuanto al personal que desee pertenecer al CPA-10. Cada miembro sigue varios cursos de especialización individual: paracaidismo militar, francotirador, transmisiones, primeros auxilios, etc. 2. 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas. El 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas, o 13º RDP, es un regimiento de paracaidistas integrados en las Fuerzas Especiales del Ejército francés, parte del Comando de las Fuerzas Especiales EG, constituido en la forma de un regimiento de dragones, es decir, infantería montada en el momento, en 1676. Este regimiento de caballería, uno de los más antiguos,
tomó el nombre de 13º Regimiento de Dragones durante la reorganización de 1791. Se transformó en una unidad blindada equipada con tanques en 1936 y luego en una unidad de paracaidistas en 1952, especializado en inteligencia desde 1963. Su especialidad es la inteligencia humana profunda. Sus misiones son adquirir la inteligencia en cualquier momento y en cualquier lugar por medio de pequeñas unidades autónomas y discretas, capaces de posicionarse más cerca de la información que se va a adquirir y transmitirla. Para este tipo de misión, las unidades del 13º RDP practican lo que se llama caches, es decir, operaciones de camuflaje en lugares de vida destinados a la observación y la transmisión. Para la inteligencia en entornos urbanos también hacen uso de drones especialmente adaptados para estas tareas. El regimiento es formalmente responsable de la inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas francesas. 1, Comando Hubert, Francia. El Comando Hubert es uno de los 7 comandos de la Marina de Guerra francesa. Se especializa en acción subacuática y acciones antiterroristas marítimas y se compone de nadadores de combate. Es la única unidad de nadadores de combate en el ejército francés y también entrena nadadores para otras unidades militares o servicios estatales, como la Dirección General de Seguridad Exterior. El Comando Hubert cuenta con alrededor de 100 hombres y está dividido en 2 compañías. La primera compañía se divide en 4 secciones o escuadrones. La sección A es responsable del soporte operacional de la unidad y alinea a las tripulaciones de las naves semirrígidas. La sección B es responsable de la lucha contra el terrorismo marítimo, un escuadrón con la capacidad de operar bajo el agua. Ellos trabajan en estrecha colaboración con el GIGN. La sección C consiste en equipos de PSM, propulsores submarinos. Su misión es llevar a los equipos de nadadores frente al objetivo de un buque de superficie o un submarino. La sección D es responsable del reconocimiento y apoyo. Su misión es el canal submarino y el reconocimiento de playas. La segunda compañía sirve como una unidad de soporte y funciona como una base trasera. Está organizado en varias divisiones tales como transmisiones, energía, propulsión, comisionado, entrevista y conducción de barcos.